Hola a todos, bienvenidos, soy Joab. En esta sección llamada Deshilando a los diseñadores, hoy conoceremos la historia de una mujer que tuvo el carácter y la fuerza para ser fiel a sí misma. Fue creadora de muchos estilos que hoy rigen la industria de la moda femenina. Su apellido es sinónimo de lujo, la cual por más de 100 años se mantiene como una de las marcas más exclusivas del mundo. La vida que me tocó vivir no me gustó, por eso me inventé una. Gabrielle Chanel. Gabrielle Bonheur Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia. Sus padres fueron Jean Dibaud y Albert Chanel, quienes no estaban casados cuando ella nació. Albert era un vendedor ambulante. La familia se conformaba por tres hijas, Julia, Gabrielle y Antoinette, y tres hijos, Alphonse, Lucien y Agustín. Este último no sobreviviría al parto. En 1895 fallece la madre de Gabrielle, a los 33 años, así que Albert decide poner a trabajar como jornaleros a sus dos hijos varones en una granja. Las hermanas serían enviadas a Corrèze, al orfanato del convento católico en Aubassin. Gabrielle tenía 12 años. Ella nunca habló cómo fue ese capítulo de su vida, solo se limitó a decir: desde mi primera infancia he estado segura de que me lo habían arrebatado todo y de que estaba muerta. Ya lo sabía a los 12 años. Uno puede morir más de una vez en la vida. Al cumplir los 18 años, Gabriel se mudó del orfanato hacia una pensión católica para señoritas, cerca de Moulins. Ya con 20 años, comenzó a trabajar como costurera y en sus ratos libres cantaba en un café frecuentado por oficiales de caballería. Allí adoptó el apodo de Coco, tomado de una canción que solía interpretar, Kikabu Coco, según cuentan. Aquí conoció al heredero de una textilera francesa, Etienne Balsan, con quien viviría un romance a los 23 años. Posteriormente viviría 3 años con él en su chateau cerca de la Compiègne. Gracias a Balsan, Coco conocería de entre todas sus amistades al gran amor de su vida, Arthur Boyd Capel, un británico de alta sociedad. Arthur se llevaría a Coco a París en 1908 y con ayuda de Boyd y Balsan fundaría un negocio de sombreros para mujeres en la planta baja del departamento de soltero de Balsan. Un detalle muy curioso fue que Coco padecía estrabismo y debido a su orgullo no solía utilizar sus gafas. Boyd fue quien se dio cuenta de esto y la llevó con un especialista. A una edad más avanzada sería más notorio para Coco. Más adelante comienza con una tienda de moda femenina en el 21 de la Rue Cambon, donde fundó Chanel Mode, y Boyd la ayudó financiando las boutiques de Deauville y en Biarritz, frente al casino, y con la cual lograría regresarle la inversión a Boyd. Unos años después, Coco se haría de un edificio en París, que se convertiría en su boutique insignia en el 31 de la Rue Cambon. La mujer que no tiene al menos un Chanel está totalmente pasada de moda. Harper's Bazaar, 1915. Durante 11 años, Coco y Boyd fueron amantes, pero debido a su origen humilde, era imposible que contrajeran matrimonio, así que en 1918, Boyd se casó con la hija de un lord inglés. Aún así, continuarían su romance, hasta el 22 de diciembre de 1919, que sería el fatídico día en que Boyd perdería la vida en un accidente de automóvil. Esto se debió a que regresaría a casa para estar con su esposa y sus hijas en Navidad. Coco quedó devastada por su muerte, y fue peor cuando se enteró que no era la única amante de Boyd. En febrero de 1920 se reveló por medio de The Times de Londres que Coco y una condesa italiana recibieron una generosa herencia por parte de Boyd. Su muerte fue un terrible golpe para mí. Al perder a Boyd lo perdí todo. Tengo que decir que lo que vino después no fue una vida feliz. Desafortunadamente, Coco comenzó a utilizar morfina, no por adicción, sino para sobrellevar su propia vida.
Coco tuvo una rivalidad con Paul Poiret, un modisto francés que definía un estilo clásico con diseños de vestidos largos y que no veía con buena fe los diseños de Coco. Hacia el final de su carrera, Poiret se encontró con Chanel, vestida con una de sus innovadoras creaciones, el pequeño vestido negro, y le preguntaría: «Perdón, señorita, ¿por quién lleva ese luto?». Ella le respondió: «Por usted, señor». Durante la Primera Guerra Mundial, los parisinos adinerados huían a Deauville y a Biarritz, donde las damas de sociedad acudían a sus boutiques para probarse sus nuevos modelos. En ese entonces, un Chanel costaba 7.000 francos. Durante su viaje a Venecia, en el invierno posterior a la guerra, visitó la Basílica de Santa María de la Salute. Coco rezó al pie del altar y lloró destrozada por la pérdida de Boy. Aquí comenzó su costumbre de coleccionar estampas religiosas. En otoño de 1920, Coco revolucionó la moda en pleno apogeo del jazz. Las flappers, mujeres liberadas, vestían cómodas y con cortes de cabello a la garzón. Fumaban, bebían y conducían. Lucían pequeños vestidos de manga corta o sin mangas y con medias por debajo de la rodilla. Llegaba el pequeño vestido negro. Las mujeres ya ni siquiera existen. Todo lo que queda son los muchachos creados por Chanel. Coco comenzó un amorío con el duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás II, zar de Rusia, y en su honor realizaría una auténtica colección rusa. Coco contrató a la gran duquesa María y a sus amigos de la realeza rusa exiliados, así que quienes fueran damas de honor de la zarina ahora realizaban la nueva colección de Chanel. Vogue, en aquel entonces, decantó a las lectoras con un abrigo blanco labrado y rivetado de piel de marta rusa. La colección incluyó trajes campesinos complementados con collares de perlas. El look fue un total éxito. Con esto, Coco extendió su taller y contrató a 50 costureras rusas para cubrir la demanda. El duque Dmitri llevó a Coco con el experfumista del zar Ernest Bew. Junto a él, buscaría crear algo aromático. Deseaba crear un perfume que fijara la piel, algo que no hacían los extractos. De 10 perfumes, Coco seleccionó el número 5, el cual también era su número de la suerte, el cual se lanzaría el 5 de mayo de 1921, y que en este 2021 cumple 100 años de existencia. Coco realizó una campaña bastante ingeniosa para promover su perfume, rociando las boutiques a sus dependientas y, claro, regalando pequeñas muestras a sus mejores clientas. En fiestas de Sembrina, en Montecarlo, durante una lujosa cena, Coco conoció al duque de Westminster. Este fue el día en que se le abrieron las puertas a las altas esferas de la aristocracia británica. Tiempo después, conocería a Eduardo, príncipe de Gales, con quien se rumora tuvo un breve romance. Fue en ese entonces que conocería a uno de sus más grandes amigos, Winston Churchill. Tomando elementos de la ropa del duque de Westminster, Coco crearía la primera versión del clásico traje de tweed. El duque de Westminster le regaló a Coco una propiedad de varias hectáreas en Cap Martin, cerca de Montecarlo, en el cual se construiría su villa La Pausa, decorado por Coco, la cual se finalizó en 1930, con detalles arquitectónicos similares a los de Ubasin. Una nueva rival llegaría a París, una diseñadora italiana decidida a cortarle las alas a Coco, Elsa Schiaparelli. Ella presentaría diseños más vanguardistas, llenos de arte, contrario al estilo minimalista de Coco. Elsa haría una colaboración con Salvador Dalí para un vestido que llevaba una langosta, obra del pintor. A pesar de esta nueva rival, Chanel recibió una oferta para trabajar con Samuel Goldwyn, cofundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, con un contrato de $1 millón, para diseñar el vestuario de sus estrellas. La asociación entre Coco y Samuel traería beneficios para ambos. Por una parte, Coco tendría publicidad en la gran pantalla, y para Samuel tendría la última moda de París en sus películas. Las americanas podrán ver en nuestras películas cuáles son las últimas tendencias de París, incluso antes de que se vean en París.
Pese a que Coco fue bien recibida en Hollywood, sus diseños no tuvieron las mejores críticas, así que esta asociación estaba destinada al fracaso. Sus diseños fueron muy conservadores para el estilo sexy que demandaban los directores y actores. Más tarde, Coco hablaría de este suceso y comentaría: Hollywood es la capital del mal gusto. Tiempo después, Coco dejaría de lado los trajes de tweed y el look garzón, lanzó trajes femeninos de tarde, y ella aparecería en las fiestas con diseños en vaporosas combinaciones de tul y encaje. También comenzaría a diseñar una línea de joyería, utilizando las joyas que sus pretendientes le habrían obsequiado años antes. Diseñaría la pulsera blanca con cruz, distintos broches y un collar bizantino. El mayor motivo por el que Coco se establecería en una suite del Hotel Ritz fue que desde la entrada trasera del hotel solo tenía que cruzar la calle para ir a su boutique en la Rue Cambon, y así evitaría pasar por la boutique de Schiaparelli a la vuelta en la Place Vendôme. En junio de 1936, las empleadas de Coco se unirían a la huelga que estaba por todo París. Algunas empleadas no dejaron entrar a Coco a la boutique. Sentadas y cruzadas de brazos, esperaron a negociar con ella. Ellas pedían aumento de sueldo, menos horas de trabajo y vacaciones pagadas. Recordemos que a muchos no se les pagaban las vacaciones en ese entonces. Esto no le parecería. 2 meses después de tener inmovilizada su inversión, reconsideró su decisión y volvió a trabajar con sus chicas. Al iniciar la guerra en 1939, se le presentó una oportunidad a Coco para castigar a sus empleadas, quienes se habían ido a huelga años atrás. Despidió a 3,000 trabajadoras. Así cerraba la casa Chanel, pues pensaba que no habría negocio durante la guerra. Era tan estúpida, tan ignorante acerca de la vida, que me parecía imposible. Bueno, cometí un error. Algunas personas siguieron comprando vestidos durante la guerra. Aquella fue una lección para mí. El golpe más duro para Coco fue que su sobrino André Palés fue enviado al frente en la frontera entre Francia y Alemania. Cuando se anunció por radio un posible ataque hacia Francia, Coco envió a su mano derecha, su jefe de taller, y algunas empleadas a la residencia de su sobrino Andrés en los Pirineos, en Corbeil, lugar a donde también ella escaparía por caminos secundarios para no encontrarse con las tropas alemanas. Por medio de la Cruz Roja Suiza, Chanel se enteraría que su sobrino André se encontraba vivo, pero este había sido capturado y enviado a Alemania. Como podrás ver, el ascenso de Coco no fue fácil. Aún así, ella no se dio por vencida y fundó una gran casa de modas. Pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hizo que su vida diera un giro y se encontró en situaciones que jamás pensó vivir. Espera la continuación la próxima semana. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, dale like, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También deja tus comentarios, me gustaría conocer tu opinión. Me despido por ahora, soy Joab. Los espero en el próximo video.